¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un tanatólogo? Si estoy pasando por una pérdida, una separación, un duelo, tengo que ir al psicólogo, al tanatólogo, al psiquiatra. A lo mejor ya estoy en un proceso de terapia, tengo que dejar mi proceso y buscar un tanatólogo, o puedo con mi psicólogo tratar esto, o puedo con mi psiquiatra tratar esta pérdida. Hoy te voy a platicar las diferencias entre cada uno de estos especialistas, qué esperar y qué no esperar de cada uno de ellos, así como algunas herramientas y estrategias si es que estás sintiendo que el duelo te está rebasando. Hola, soy Jessica Juárez, psicoterapeuta y tanatóloga, y estás en Mi Caja de Herramientas, un podcast donde encontrarás las mejores herramientas psicoafectivas para aplicar en tu vida cotidiana. Acompáñame. Bueno, pues ya te he platicado en otras ocasiones, justamente la semana pasada también lo comenté, que me hizo llegar a la tanatología. Y mucho fue mi propia historia de pérdidas. Particularmente fue la muerte de mi mamá la que me hizo pasar por un duelo muy complicado y que no me permitía sentir que estuviera saliendo de ello después de un año y que pudiera funcionar. Eso me acercó a la tanatología, no tanto buscando especializarme en algo para usarlo dentro del consultorio, sino para yo entender y tener respuestas. Y fue mi sorpresa que ya estando ahí, no solo obtuve las respuestas que buscaba, sino que me di cuenta que eran herramientas indispensables que además quería compartir con otras personas, con mis pacientes, con mis estudiantes, con amigos, con colegas, con familia y con toda aquella persona que me quisiera escuchar. Es así que pues ahora es una de las ramas en las que yo puedo ejercer mi profesión. Yo soy psicóloga de formación y tengo especialidad en psicoterapia clínica y además la especialidad en tanatología. Bueno, pues entonces hoy te quiero platicar sobre estas diferencias, particularmente porque estamos celebrando el Día del Tanatólogo en nuestro país. Y en ese marco es que hoy te quiero venir a contar todas estas cosas que probablemente ya te has estado preguntando. La tanatología es la ciencia de la muerte y sus manifestaciones. Originalmente giraba alrededor de un proceso que tenía más que ver con lo forense prácticamente, todo lo relativo a este tipo de abordaje. Se desprendía de la medicina forense más o menos desde el año 1900, pero más desde un punto de vista médico-legal. Ya en nuestro siglo, en la década de los 70, hay un giro importante a través de las aportaciones de Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera de la tanatología y se le considera como la madre de esta disciplina. Ella le da un enfoque nuevo dirigido ya no hacia el cadáver, sino hacia el enfermo, principalmente al enfermo terminal y sus familias. Ella se da cuenta que son pacientes olvidados, que médicamente no tienen ya un acompañamiento porque pareciera que ya no había atención a ellos, ya no era importante, como si hubieran perdido su valor al ya no tener un tratamiento médico que les ayudara a recobrar la salud. Ella empieza a acercarse, gracias a que empieza a escuchar sus historias, se da cuenta que hay muchas necesidades y de manera integral, biológica, psicológica, social, y cómo muchas de sus voluntades y necesidades no están siendo atendidas. Ella era de origen suizo y fue una reconocida psiquiatra que le da un giro a su carrera a través de estos estudios que ella empieza a hacer con el acercamiento que tiene a estos pacientes, empieza a escribir al respecto y a partir de ahí se toma una referencia que da un nuevo enfoque a esta disciplina. Y bueno, es así que ahora nosotros ya contamos con un estudio mucho más completo, con esta nueva mirada que le da Kubler-Ross, que nos permite entender estas necesidades que no están siendo atendidas ni a estos pacientes ni a sus familias. Y ahora la tanatología ya no solo se refiere a la muerte, sino toda la serie de circunstancias que rodean a la muerte de un ser humano. Esta disciplina va a estudiar el fenómeno de la muerte que puede implicar al enfermo en su tránsito, a su familia, a sus seres queridos, al personal médico incluso, a todos los que les atienden y de manera integral busca generar un lazo de confianza, de esperanza, de buenos cuidados, cuidados dignos que ayuden a que este enfermo tenga un buen morir, una muerte con dignidad. Ella da ese giro y hoy podemos entender este proceso como algo biopsicosocial
Y actualmente la tanatología entonces tiene un campo de acción mucho más amplio. Tiene su origen forense, luego se va a este giro de cuidados paliativos, luego el trato hacia las familias y al día de hoy entendemos ya la tanatología como un campo de acción mucho más amplio que se orienta a cualquier pérdida significativa que tenga una persona, aun cuando esta no tenga que ver con la muerte o con los enfermos terminales, como fue que lo abordó Kubler-Ross. De ahí que la importancia al día de hoy, pues, sea innegable. Justo a partir de esta gran crisis que pasamos todos en la pandemia, y que he abordado mucho en estos episodios y en las transmisiones en vivo, pues fue una crisis mundial que nos hizo muy conscientes de todas las pérdidas a las que estamos expuestos, que tienen que ver con las muertes físicas, pero también con separaciones, pérdida de la salud, pérdida de planes y proyectos, pérdida del empleo y un gran etcétera. Así que hoy hablamos de una gran disciplina científica que busca encontrar sentido al proceso de la muerte, sus ritos y su significado. Va a tener muchos entornos, un contexto psicológico, médico, filosófico, espiritual, y todo eso la va a ir enriqueciendo según desde quién la ejerce, que también un poquito más adelante les voy a platicar más sobre eso. Bueno, pues entonces, ahora esta gran disciplina busca que esta correlación entre la vida y la muerte se dé y cómo podemos nosotros trascender y trabajar estos duelos derivados de estas pérdidas significativas que pueden tener o no que ver con la muerte física y que pues la intención de su surgimiento va orientado hacia este objetivo que es proporcionar ayuda profesional a un paciente o a sus familias o a todos en conjunto. Una persona que está viviendo una pérdida de cualquier tipo. Y pues de hecho, de acuerdo al Instituto Mexicano de Tanatología, de donde su servidora es egresada, el estudio de la tanatología va a incluir aspectos en primera instancia como ayudar a las personas a crear nuevos sistemas de creencia, sistemas propios sobre lo que es la vida y la muerte, pero sacándolos del contexto del tabú, del mito, de la creencia del castigo y empezar a vislumbrarlo como un proceso natural que nos acerque a la aceptación. Otro de los puntos importantes es preparar a las personas ante cualquier tipo de pérdida, que constantemente estemos recibiendo este tipo de información eh, para prepararnos y que no solo aprendas a través de la tanatología cómo enfrentar y sobrellevar tus propias pérdidas, sino también cómo ayudar o acercarte a tus seres queridos que pudieran estar pasando por alguna de este tipo de pérdidas desde un aspecto más humano, más empático, em, para contactar con estas emociones que son importantes. Otro de los puntos que trabajamos es el principio de autonomía. Buscamos que los individuos involucrados puedan tomar sus propias decisiones. Y que viene mucho de las investigaciones de Kubler-Ross. Poder devolverle al enfermo o a su pariente, el doliente, el deudo, esa autonomía para poder tomar sus propias decisiones, tanto relacionadas con la muerte digna, la vida digna y la resignificación del duelo. Y esto es también lo que nos va a dar mucho sentido y mucha libertad para llegar a un mejor lugar en este proceso. Y este punto se va a lograr justamente cuando nosotros aprendemos de los diferentes medios por los cuales podemos tener este principio de autonomía a través de acciones concretas como elaborar un testamento, ya sea vital o jurídico, o poder hablar de nuestras voluntades, voluntad anticipada, por ejemplo, poder delegar responsabilidades o asignar responsabilidades de algunos pendientes que se quedan para los parientes vivos y toda esta serie de procesos que nos van a permitir liberarnos de pendientes y devolver la autonomía y la capacidad de decisión tanto al enfermo como a las personas que le rodean. Y parte de ello es lo que ahora ofrece la tanatología. Bueno, en concreto entonces la tanatología va a acompañar el proceso de duelo y esto nos va a llevar a un término muy importante que hay que desglosar, que es el duelo. El duelo es este estado de pensamiento, sentimiento y acción que se produce como consecuencia de la pérdida, de una pérdida significativa que puede ser por un ser querido, por un suceso, una etapa, un proyecto que era importante para nosotros y se va a asociar a síntomas físicos y emocionales, pero no por ello se trata de una enfermedad. Es un proceso natural por el que todos atravesamos cuando nos enfrentamos a esa pérdida significativa y que va a ir acompañada de algunas conductas o comportamientos recurrentes que se vuelven físicos o emocionales.
Cuando la pérdida implica un trauma psicológico, en medida del tipo de impacto, de las características de la pérdida, de las circunstancias en que se dieron, de las necesidades que tenga la persona, el contexto que nos rodea, también será la forma en que la persona manifieste su proceso de duelo o el tiempo que puede llegar a tardar en atravesar eh, toda esta etapa de sanación, que además es involuntario, es algo que se da de manera automática, de una forma psicoemocional de nosotros restaurarnos, buscar nuestro propio equilibrio. Algunas personas necesitan más tiempo que otras para llegar a ese punto y en esa variedad de diferencias también puede aparecer o pueden aparecer ciertas complicaciones, que es cuando entramos a un duelo complicado. Es algo que se posterga en el tiempo, que se ve impactado en nuestras actividades cotidianas, donde nos quita la funcionalidad. No solo los primeros días ni las primeras semanas, sino que ya estamos hablando de meses o incluso años donde nos es muy difícil reincorporarnos a nuestra vida diaria. No somos funcionales en la escuela, en el trabajo, ni casi nada de lo que hacemos. Bueno, hasta acá entonces poder distinguir de qué va la tanatología, cómo surge, qué significa, a quién atiende, en qué momento se puede o no considerar que está habiendo un problema, un proceso que no está siendo natural y que necesitamos ayuda, ¿no? En este proceso de resignificar ante este dolor tan profundo que podemos llegar a vivir por una pérdida física significativa. Bueno, otra cosa que es muy importante, el proceso del duelo ya dijimos qué es y que este duelo, dependiendo del autor, va a tener una clasificación diferente. El más popular es el que nos dejó la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella describió este proceso en 5 etapas. La primera, la negación, que es una defensa, un mecanismo de defensa temporal que nosotros como seres humanos tenemos en diferentes momentos de nuestras vidas y que lo vemos manifestado cuando expresamos cosas como esto no puede estar pasando, no puede ser, esto debe ser un error, debo estar soñando. Cuando nosotros tenemos este tipo de expresiones podemos darnos cuenta que estamos pasando por esta etapa de la negación. Suele ser breve, pero también se puede extender en el tiempo. Y eso lo notamos cuando intentamos reubicarnos en las actividades de la vida cotidiana casi que inmediato, como si nunca hubiera pasado nada, como si quisiéramos negar la realidad o estuviéramos posponiendo ese duelo. La ira, el enojo es otra de las etapas y aquí es cuando nos sentimos molestos, pero además como con una rebeldía con la realidad. Y empezamos a preguntarnos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi ser querido? Nada nos gusta, nada nos parece, todo nos irrita, nos enojamos con nosotros mismos, con el que falleció, con los seres queridos, con los médicos, con el personal de salud en general por no haberlo evitado, nos enojamos con Dios o con aquella divinidad que nosotros tengamos de concepto, una deidad importante, y ahí también podemos nosotros generar esa molestia, un enojo, un reclamo por habernos arrebatado al ser querido o este proyecto o esta pérdida significativa. Hay una gran o una marcada conducta de irritabilidad, enojo y de rencor. Y de hecho, todas estas fases son naturales, sanas, necesarias. Eh, Justo la negación nos ayuda para darnos oportunidad de recalibrar, de procesar, como que nos da un respiro y nos ayuda a asimilar. Es como cuando entramos en estado de shock. Son conductas que pues son muy funcionales, que son parte de nuestros mecanismos que nos permiten salir adelante de un proceso difícil. La negación va a ser importante para no colapsar y una vez que salimos de ahí, pues la ira también va a ser una etapa necesaria para poder hacer una descarga de todo esto que nos tiene irritables, independientemente de que nuestro enojo sea racional o irracional, ¿no? Que a lo mejor tengamos una razón de a quienes estamos señalando como culpables. Porque al final no es tan importante con quién estoy enojada o enojado, sino reconocer que estoy molesta y que es parte experimentar esta emoción para poder seguir en el estadio siguiente. Em, la negociación es otra etapa que también vamos a experimentar desde que a lo mejor nuestro ser querido está enfermo, cuando nosotros empezamos a intentar hacer negociaciones de no te lleves a mi papá, mejor llévame a mí, o yo me comprometo que si lo salvas voy a hacer este tipo de acciones, voy a dejar de fumar, voy a acudir más a la iglesia.
O si eres la persona que está en riesgo, a lo mejor tú intentas esa negociación. Déjame por lo menos ver a mi hija graduarse, déjame al menos conocer a mi nieto. Son como un recurso donde intentamos impedir o postergar a través de algo mayor que nos permita otra oportunidad. Esta etapa habla mucho de la esperanza, de que nosotros podamos como tal posponer, retrasar o detener el tiempo o la muerte en sí misma, que no pase, que no suceda. Y pues esto es estar en una situación muy compleja, porque si esto no se nos cumple, vienen muchas decepciones, donde hemos depositado nuestros sueños y esperanzas de cosas que luego no están en nuestro control y que puede que sucedan cosas inesperadas, que a lo mejor sí posterguen la pérdida, pero cuando por fin suceda, pues de todas maneras vendrá un golpe fuerte. O que a partir de una negociación, aparentemente yo me siento un poco más en paz, o que me sienta mucho más molesta porque no sucedió o no se dio como yo lo pedí. Em, estas etapas también incluyen la etapa de la tristeza, que es donde baja todo este enojo, todo este reclamo y empieza una conducta a lo mejor un poco más silenciosa, más aislada, donde estamos menos disponibles para hablar con las personas, para recibir visitas, puede que pasemos más tiempo llorando o simplemente sin ánimo, sin energía. Puede que nos estemos lamentando más en esta etapa de todo lo que sucedió. Y aquí es importante o recomendable permitirnos pasar por este proceso. Muchas veces el conflicto está en no permitirnos vivir estos pasos. Es un proceso en el que yo me tengo que ir adaptando. Y a veces este proceso puede espantar a la gente que nos rodea. Si yo estoy así triste, irritable, no tengo ganas de comer, no duermo bien, pues la gente que está cerca a mí se alarma, se asusta, se incomoda. Y es muy importante que si tú eres ese pariente, pues no obligues a tu ser querido a sacarlo de esa etapa, que no te incomode su tristeza, su irritabilidad y que entiendas que es parte de lo que está pasando y que si tú intentas obligarlo a salir de ahí, es más probable que después entre en un conflicto más grande. Solo cuando se prolongan estas etapas es cuando hay un riesgo real y ahí a lo mejor necesitamos un acompañamiento, un tratamiento, como una tristeza que se posterga por el tiempo, pues que a lo mejor puede ser el riesgo de una depresión. Bueno, y por último, llegar a la etapa de la aceptación, que según Kubler-Ross es cuando nosotros empezamos como a asimilarlo mejor, adaptarnos, cuando empieza ya un proceso un poco más pacífico, a entender que la persona realmente falleció o que esa otra pérdida significativa realmente ocurrió. Y como que la vida se va imponiendo y aunque sea de manera automática, empezamos a funcionar. Los sentimientos y el dolor, tanto el dolor físico como el emocional, reducen, se vuelven más llevaderos, más tolerables. No significa que vamos a regresar a la normalidad como si nada, porque eso no sucede. Es una readaptación a una nueva forma de vida. ¿No? Justo como todo lo que pasa cuando enfrentamos un cambio importante en nuestra vida. Podemos enfrentar alguna de las etapas del duelo o todas, pero implica adaptarnos a un nuevo estilo de vida, diferente al que conocíamos. A mí a veces me gusta hacer algunas metáforas con respecto al duelo. Y una de estas que me gusta mucho para explicar y entender mejor el duelo, es compararlo con un túnel. Am, por ahí en algunas de mis frases rompeilusiones, les compartía que para que nosotros podamos salir del duelo, como en el túnel, hay que estar dispuestos a atravesarlo. No hay de otra. Y en esta metáfora lo que busco decirte es que igual que en un túnel, somos unos los que entramos y otros los que salimos. La transición de un túnel que parece oscuro, solitario, eterno, que parece que nunca acaba, en realidad sí tiene una luz al final. Y ese recorrido, aunque parece tenebroso, difícil, hay un proceso en ese transitar que hará que no seas el mismo cuando entraste a el que saliste. Y eso es una de las ironías más grandes, porque después de un duelo pareciera que lo que más queremos es volver a ser los que éramos antes, recuperar nuestra vida como la conocíamos, como era antes. Pero a partir de esta pérdida eso no va a pasar. Parte del sacrificio está en la adaptación sin esa persona, con la ausencia de lo perdido, que puede ser un ser querido o puede ser algo simbólico. Pero estas etapas lo que buscan es que nosotros nos adaptemos de tal forma que podamos sobreponernos
más que para aceptar, readaptarnos con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que perdimos a partir de eso, como cuando se rompe un plato y con los pedazos volviéramos a reconstruirlo y nos diéramos cuenta que no va a quedar igual, que habrá heridas, marcas, y a lo mejor ahora su propósito y su sentido ya no sea un plato para servir comida, a lo mejor ahora es un plato de decoración, de colección. Cambia y nosotros cambiamos después de la pérdida. Es casi que imposible pretender volver a ser los mismos. Sí hay oportunidad de volver a disfrutar la vida, sí hay oportunidad de volver a encontrar impulso, motivación, de volver a sonreír, volver a sentirnos completos y plenos con esa ausencia presente en nuestro corazón y con la conciencia de que no volveremos a ser los que éramos antes. Hay un cambio inevitable en este proceso. Kubler-Ross originalmente aplicó estas etapas en las personas enfermas terminales. Después de esta experimentación, se dio cuenta porque ya no se las inventó, solo las registró a través de las conductas y reacciones de estos pacientes. Y entonces confirmó que todos recorrían o pasaban por uno o todos estos estadios y es que las registra como parte de este proceso. Y luego además se da cuenta que no solo aplicaba para los enfermos terminales que estaban intentando procesar su propia muerte, sino también para los deudos, para los familiares que se quedan y que intentan transitar la pérdida de su ser querido. Y no solo se queda ahí, sino que además es algo, estas etapas son parte de lo que podemos experimentar bajo cualquier tipo de pérdida. Estas pérdidas que te decía de proyectos, de empleo, separaciones, pérdidas significativas a lo largo de nuestra vida. En todas ellas, estas 5 etapas también se ven manifestadas. Entonces, vamos a tender a recurrir y transcurrir de manera automática estas etapas. Estas etapas no fueron inventadas o creadas como un proceso de sanación. Estas etapas son una forma automática del ser humano en la búsqueda de su propia sanación. El riesgo está cuando nos atoramos en alguna de estas etapas y no podemos transitarlas. Pienso también en el juego de serpientes y escaleras. De repente sentimos que avanzamos mucho y luego sentimos que una recaída nos hace salir en picada y sin embargo sí estamos avanzando, aunque la sensación sea que estamos volviendo en nuestros pasos atrás, que estamos reviviendo, que una etapa que sentimos que ya habíamos dejado atrás, la volvamos a vivir. Sí nos pone en riesgo si nosotros nos quedamos atorados o estancados ahí, pero sin embargo es parte del proceso. No es un proceso lineal. Estas etapas no se viven en este orden que te acabo de explicar, ni todas tienen que ser experimentadas por todas las personas. Ya en otras ocasiones he comentado que el proceso del duelo es un traje hecho a la medida. Y aunque yo y a lo mejor mis hermanas, que somos mujeres, somos familia, perdimos a nuestra mamá y a nuestro papá, no lo vamos a experimentar de la misma forma porque mis circunstancias y sus circunstancias son diferentes. ¿En qué etapa de vida me encontraba yo cuando mi mamá murió? Es diferente a la que se encontraba mi hermana la mayor. ¿Qué relación tenían mis hermanas con mi mamá? ¿Qué relación tenía yo con ella? También es diferente. Y a pesar de que seamos mujeres, seamos hermanas y seamos hijas de la misma mamá, la pérdida de nuestra madre la vamos a vivir de manera diferente. Lo mismo va a pasar con el resto de las personas, aunque sean cercanas a nosotras. No porque yo haya perdido a mi mamá, entenderé a todas las personas que han perdido a su mamá, porque mucho dependerá de cómo se dieron las circunstancias alrededor de esa muerte. Todas esas cosas van a marcar grandes diferencias, y es por eso que el proceso de duelo es altamente personal. Em, yo no debo dar por hecho que como yo lo pasé, pues las demás personas lo deban pasar igual o sentir similar. Y entonces, bueno, entendemos que estas etapas son variables, se pueden vivir en diferente orden, podemos repetirlas, podemos saltarlas, y de ahí la importancia de que sea un especialista, un tanatólogo, quien te acompañe en este proceso. Y de ahí el nombre. La función que ejercemos es acompañamiento tanatológico. Es importante aclarar que esto no es terapia. Es muy diferente lo que tú recibes en la psicoterapia a lo que recibes en el acompañamiento tanatológico. Hay diferencias muy específicas. Por ejemplo, la psicoterapia alude mucho a la historia de vida.
En psicoterapia vamos a buscar información importante que haya sucedido desde que te concibieron, tal vez desde el embarazo, tu primera infancia, tu adolescencia, los sucesos más importantes en tu vida. Y además como más integrales respecto a todas las áreas en las que funciones, relaciones interpersonales, tus hábitos. Vamos a explorar muchos aspectos que tienen que ver con tu pasado, con tu presente y con tu proyección al futuro. Con el tanatólogo te vamos a abordar desde el presente, sentimientos, emociones, recursos, miedos, todo en torno a tu presente y a tu dolor actual. A lo mejor de repente sí hacemos algunos flashbacks a tu pasado, pero todo relacionado a la pérdida. ¿Cómo era tu vida antes de la pérdida en ese pasado inmediato? Para entender cómo te está impactando y poderte acompañar. Otra cosa importante es que para la psicoterapia la persona tiene que ser psicólogo de formación y luego haber estudiado una especialidad que le permita dar psicoterapia. Un psicólogo puede dar psicoterapia, un psiquiatra puede dar psicoterapia. De hecho, desafortunadamente, un abogado también te puede dar psicoterapia porque tiene una licenciatura y a lo mejor estudia una especialidad. Ahora ya se regula mucho más. Depende de las instancias y las especialidades. Ya ahora se pide que el perfil tenga más que ver, pero todavía podrías encontrarte por ahí alguna persona que reencontró su vocación, pero que debería haber estudiado psicología y luego ya una especialidad de psicoterapia. Por ahí les debo un episodio donde les pueda hablar sobre estas diferentes corrientes psicológicas y las variantes para que cuando estés eligiendo un terapeuta lo hagas con una mayor conciencia. Bueno, en el caso ahorita que nos compete, es diferenciar qué puedo esperar de un tanatólogo, qué puedo esperar de un psicólogo, de un psicoterapeuta. Entonces, un psicoterapeuta es porque hay una especialidad en un tipo de psicoterapia. Un psicólogo puede ser solo psicólogo y no dedicarse a la terapia e incluso dedicarse a otras áreas como educación, cuestiones de recursos humanos, administrativas, ¿no? Bueno, y entonces, diferencia psicoterapia, se enfoca pasado, presente, futuro, tanatólogo, presente, pasado inmediato. Y a lo mejor algunos planes de futuro inmediato, pero todo relacionado a la pérdida. Otra diferencia importante es que el tanatólogo, al ser una especialidad, está también relacionada con diferentes áreas, que de preferencia deberían estar orientadas al personal de salud. Por ejemplo, una enfermera puede estudiar la especialidad en tanatología y además del ejercicio de su profesión como enfermera, tener conocimientos para dar acompañamiento con pacientes desde el aspecto tanatológico. Un médico puede tener su profesión y además tener la especialidad en tanatología y usar estas herramientas. Un trabajador social, tener la formación de tanatólogo y aplicarlo en el ejercicio de su profesión. Y pues lo mismo con los psicólogos. Los psicólogos, ejercer como psicólogos, tener una especialidad de tanatología y aplicarla dentro de nuestro campo de acción. Ahora, aún así puede que existan personas que tengan formación profesional que no tiene nada que ver con la salud y que por alguna razón, por una situación personal, por lo que sea, empezaron una especialidad en tanatología. Hay tanatólogos que de origen no tienen formación en salud mental ni en salud en general, puede ser un arquitecto que estudió tanatología y que está facultado para darte acompañamiento tanatológico. La diferencia es que la tanatología es una disciplina que aunque se basa en herramientas específicas, de alguna manera si tienes un perfil de personalidad, que te da competencias, habilidades blandas, más las herramientas que te proporciona la tanatología, pues podría dar de alguna forma ciertos primeros auxilios tanatológicos, por llamarlos así. Pero una persona que tiene formación, una carrera relacionada con salud, específicamente mental, pues tendrá un abordaje totalmente diferente. Cualquier persona que estudia tanatología puede darte ese acompañamiento, porque aquí no hay ese requisito tan estricto, ¿no? Porque la intervención no es como la psicoterapia, el acompañamiento tanatológico es un poco más informal. Por ejemplo, otra diferencia es que los psicólogos, psicoterapeutas, no podemos tratar clínicamente a las personas allegadas, familiares y amigos, porque podemos no ser objetivos por las experiencias compartidas. Pero como tanatólogos, sí podemos dar acompañamiento tanatológico a amigos y familiares, porque es otro tipo de abordaje. Bueno, finalmente es que tú sepas que la persona con la que te vas a tratar tenga las herramientas necesarias. Y sí, será un gran plus que se tenga la formación relacionada a la salud mental y que además tengas la formación en tanatología.
En mi caso, como psicóloga y con la formación en tanatología, puedo incluso a veces dar acompañamiento tanatológico y a veces dar terapia tanatológica, psicoterapia tanatológica. Y ahí es donde puedo dar un abordaje de mucho más tiempo, en donde a lo mejor hay un duelo complicado de una serie de pérdidas que a través de los años se han ido postergando y que ahora una pérdida actual lo detonó todo. Eso no solo es acompañamiento tanatológico, es terapia, psicoterapia tanatológica. Y en el acompañamiento tanatológico vamos más hacia situaciones muy, muy puntuales. Otra diferencia importante entre el psicoterapeuta y el tanatólogo es que la psicoterapia puede ser de larga duración, puede durar meses o incluso años, dependiendo la corriente o el tipo de afección que se está tratando. Pero el acompañamiento tanatológico es breve, debe durar poco, porque la vulnerabilidad en la que nos encontramos por la pérdida reciente pues nos pone en un riesgo a generar dependencia del tanatólogo. Y por lo tanto, lejos de ayudarle a transitarlo, pues pudiéramos estarlo haciendo dependiente. Por eso es que la idea es evitarlo y que este proceso de acompañamiento esté limitado o restringido a un número específico de sesiones. Por lo general, se recomienda máximo de 10 sesiones, ¿no? Porque lo que queremos es ayudarte a desatorarte de esas etapas para que tú alcances otra vez tu autonomía, este principio de autonomía del que te hablaba hace un momento, para evitar este apego, esta dependencia, que lejos de ayudarte te perjudique. La psicoterapia sí va a durar más tiempo. La psicoterapia tanatológica también puede ser de mediana o larga duración, porque no es tanto por la pérdida reciente, sino por a lo mejor una pérdida reciente que detona una serie de asuntos no tratados, sin cerrar, ciclos sin cerrar, pérdidas a lo largo de la vida y que se tienen que trabajar desde otro abordaje. Bueno, en general esas son como las principales diferencias que para mí era importante aclararte el día de hoy. Y pues también ahora hablarte de algunas estrategias que puedes empezar tú a tomar, algunas herramientas si es que estás en un proceso de duelo. Y la primera es permitirte estar en este duelo, darnos permiso de sentirnos molestos, de sentirnos tristes, vulnerables, de un día no querernos levantar, de no querer ver a las personas, luego sí quererlas ver, luego ya no. Permitirnos estar en duelo es una de las estrategias más importantes y de las que partimos desde el acompañamiento tanatológico. Recurrir a los servicios tanatológicos es entender eso, que pasaste por un proceso que a lo mejor pudo haber sido traumático y que desequilibró la vida y el mundo como lo conocías hasta ahora y que por lo tanto necesitas permitirte vivir este duelo. Y si vas de la mano de un tanatólogo, pues mucho mejor, porque este tránsito será guiado y no dando vueltas en un túnel y no saber dónde está la salida. Es cierto que hay muchas personas que han transitado este proceso de manera solitaria, autónoma, sin guía, sin acompañamiento, de manera natural. Muchos de las generaciones pasadas lo tuvieron que hacer así, pero también es cierto que todos estamos vulnerables a que cierto momento de nuestra vida, una pérdida en particular, nos rompa. A lo mejor perdimos a una pareja, a lo mejor perdimos planes, proyectos, algún familiar, pero no nos tiró y de repente muere papá, muere un abuelo, una abuela, y ahí te rompes, y ahí no pudiste llevarlo como lo habías llevado antes. Y no es porque quisieras más a esta persona que a las otras, solo es lo que es, porque todo tiene que ver con el contexto en el que lo estás viviendo. Depende de la etapa en la que te encuentres, la situación que estás viviendo. No es lo mismo perder a un ser querido, una mamá, cuando seas una niña que cuando seas una adulta. Los aspectos de vida marcarán cómo vives tu duelo, en qué etapa estás, en qué circunstancias estás, cómo fue la muerte, fue trágica, inesperada, fue violenta, fue por enfermedad. Todas estas cosas que ya te he comentado antes marcarán un hito que hacen una dificultad diferente en cada duelo. ¿Nosotros podemos de manera natural y autónoma transitar un duelo? Sí. Y también después de haber transitado más de un duelo, podemos quebrarnos y atorarnos en una pérdida. Y es ahí cuando tú puedes empezar a distinguir que necesitas acudir con un especialista que te acompañe. Bueno, ¿qué otra herramienta te traigo para hoy? Em, expresar tus emociones y evitar reprimirlas. Ya que me permito y me reconozco en un duelo, me debo permitir expresar. No tienes que ser fuerte para nadie y de hecho transmites más demostrando que puedes y que sientes y que quieres llorar, a que si nos ponemos fuertes y queremos fingir o pretender que no está pasando nada. Es muy común creer que es una obligación o que es la manera en que vamos a transmitir seguridad a los demás
pareciendo fuertes, pero podemos trastornarlos mucho más. Más si hay gente joven, si nosotros nos hacemos los fuertes y parece que estoy como si nada, y en realidad me estoy reprimiendo, les estoy haciendo pensar que ellos también tienen que sobreponerse a la misma manera. Ellos se guían a través de cómo me estoy manejando yo y cómo me estoy expresando yo. Expresar mis emociones será importante. Otra cosa muy importante, otra herramienta, ser amable, ser paciente con otros y contigo mismo. No presionar, no jalonear, no empujar. Todos vamos para el mismo lugar y cada uno va a vivir su proceso de manera diferente. Ser amables, ser pacientes, incluidos con nosotros mismos, hablarnos bien, hablarnos bonito, tenernos mucha paciencia, porque aunque parece eterno, sí tiene un final, pero necesitas ser muy, 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 muy paciente con tu duelo, contigo, con tus seres queridos. Otra herramienta que te quiero dar hoy es aplazar decisiones clave. No es recomendable que cuando estás viviendo un proceso de duelo nos tomemos o nos aventuremos a tomar decisiones importantes, renunciar a un empleo, empezar un negocio, separarte de una pareja, porque no estamos razonando como deberíamos. Puede que esas decisiones estén más cargadas de emociones y de todo este ruido que me está causando el duelo. No es lo ideal tomar este tipo de decisiones, independientemente de que a lo mejor si no la estás pasando bien en tu trabajo o tu relación no está en su mejor momento, pero necesitas esperar a pasar este duelo para con la mente fría poder tomar, confirmar que esta era la decisión que querías hacer. Cambios y decisiones importantes, cambios de casa, todo eso hay que postergarlo. Recuerda que no estás al 100, no estás pensando como solías hacer y toca posponerlo, aplazarlo lo más posible. Todas esas decisiones importantes que requieren que estemos en nuestros 5, despejados, atentos, para que no nos arrepintamos después. Otra herramienta importante toca no descuidar nuestra salud física. También de ahí viene mucho el acompañamiento tanatológico, por la parte emocional y mental, pero tú necesitas este recordatorio de hacer el cuidado físico, dormir, comer y a lo mejor no tanto por gusto, pero sí por necesidad y sí por obligación mientras vuelves a recuperar el gusto por hacerlo. Te tienes que cuidar porque si no, puedes provocar más problemas para ti, más enfermedades, complicaciones que lejos de que te ayuden a transitar, van a ser un obstáculo que lo prolongue, que te haga sufrir. Ya te lo he comentado antes, el dolor es algo que no podemos evitar, pero el sufrimiento es evitable y es algo que no es necesario vivir para pasar este proceso ni ningún otro. Cuidar tu salud física y emocional es evitar sufrimiento. Con el dolor en sí mismo es más que suficiente como para provocarnos más a través del sufrimiento. Em, y por último, pedir ayuda, reconocer que necesitamos el acompañamiento de un familiar o de un profesional, un tanatólogo, no es señal de debilidad, al contrario, habla de coraje, de valentía y de fuerza. Asumirse como alguien que necesita el apoyo y la ayuda para salir o transitar esto. Y bueno, te quiero dar un extra. Jorge Bucay dice que cuando nosotros ya pasamos este trecho, este proceso, una forma también de seguir avanzando es compartir con los otros, incluso aunque no lo has terminado, porque somos proceso, pero que sientes que estás avanzando en algo, pues es compartirlo con los demás y eso también va a sumar a tu proceso. Y bueno, ¿qué te puede dar un tanatólogo? Acompañarte en este proceso, en una pérdida significativa, una pérdida material, una pérdida física, asegurar que recibas un trato digno, compasivo, empático, que recibas herramientas que te permitan transitar tu duelo de la mejor manera posible. Orientar tanto a enfermos como a dolientes para que puedan recuperar el sentido de la vida o incluso su calidad de vida. Y para los enfermos específicamente alcanzar una muerte digna y pacífica. ¿En qué casos entonces aplica buscar esta ayuda? Cuando estos estados de tristeza o de depresión parecen muy prolongados, cuando alertan que estamos en riesgo, y no solo a lo mejor el acompañamiento tanatológico, tal vez un tanatólogo te termine derivando con un psiquiatra o con otro tipo de atención, dependiendo del caso. Otra señal, pues cuando este episodio o esta pérdida fue de una manera trágica, súbita,
porque por lo general será más difícil de procesar y calibrar. Cuando hay muerte de niños, de hijos, de bebés, de neonatos, también son pérdidas particularmente duras que no entran en nuestra concepción del ciclo natural de la vida y que generan cierta dificultad para procesar. Em, Cuando se trata de pérdidas que nos quitan la funcionalidad, desde la pérdida de un ser querido hasta la pérdida de un empleo, que nos lleven a una situación de no podernos levantar, de no poder estar con nuestra pareja, con nuestra familia, poder convivir, no tener ganas, energía de hacer nada. Em, Cuando perdemos a través de una separación, un divorcio, una infidelidad que implicó un divorcio violento, difícil, circunstancias específicas dentro de esta pérdida, ya sea porque fueron muy dolorosas en sí misma o porque tú estás experimentando síntomas que te están quitando la funcionalidad, que claramente no te están permitiendo estar, eh, convivir y llevar una vida como funcional en general. Todo esto puede ser señal de que estás necesitando el acompañamiento de un tanatólogo. Finalmente, a veces también puede ser que tú como tal no te des cuenta, sino que sea un familiar, un ser querido, un amigo, alguien que lo esté notando y te lo pueda sugerir. O tú que notes de alguien cercano a ti que está pasando por esto y que se está atorando y que estás notando que a pesar de que ya pasaron unos meses, sigue manifestando conductas que le parecen no avanzar, que parecen como si fueran los primeros días. Y entonces una forma también de intentar ayudar a nuestro ser querido es recomendarle acudir a una consulta tanatológica. Finalmente, el acercarse al tanatólogo implica una primera sesión y como es un acompañamiento tanatológico que tiene que ver con este ser, estar para el otro a través de nuestras propias experiencias también, porque como tanatólogos podemos compartir nuestras experiencias personales, entonces tienes la oportunidad de buscar hacer ese clic y estar en esta sesión y ver si conectas con esta persona, si este tanatólogo, esta tanatóloga, si te sientes acompañado, te sientes bien recibido, porque además otra gran ventaja es que acá con nosotros pues no hay los prejuicios ni las expectativas que puede tener un familiar, ¿no? Cuando te quiere apoyar, que a lo mejor te está estimulando o está esperando que tú reacciones o manejes esto de cierta manera. Con los tanatólogos ni con los terapeutas existe eso, ¿no? Nosotros no estamos esperando nada de ti. Bueno, entonces finalmente se vale acudir a la consulta de tanatólogo y buscar si estoy sintiendo esa comodidad, ese acompañamiento, esa empatía, y si sí, entonces permitirme continuar. Y si no, a lo mejor buscar a alguien más con quien me pueda sentir cobijada o cobijado, porque esa es la idea, que te sientas en esa confianza, en un espacio seguro donde puedas externar todo aquello que no estás logrando hacer con los que están cerca de ti y que por lo tanto te podamos ayudar en ese transitar de manera segura y sin postergar ese duelo que después se puede convertir en sufrimiento. Y acuérdense que se los he dicho en variadas ocasiones. Si tú le quieres huir a tu proceso de duelo, el duelo te va a alcanzar en el momento más inesperado, menos oportuno, en el más incómodo y te va a dar una rastriza, incluso de manera pública en donde vas a terminar rompiéndote a mitad de un momento en la oficina, a mitad de un momento en la escuela, en una situación importante o a lo mejor en un momento solitario, pero finalmente te va a golpear con todo porque se acumula, se acumula, se acumula y cuando te das cuenta te arrastra como si te revolcara la ola en el mar. Entonces, más vale que hagamos conciencia, que por nuestra propia cuenta busquemos la ayuda o aceptemos la sugerencia de la ayuda y nos permitamos explorar un poco más para evitar que esto que creemos que estamos manejando bien probablemente después nos llegue con interés. Acuérdate que no tienes que hacer esto sola o solo. Ya existen muchos recursos. El simple hecho de estar escuchando este episodio ya es un gran paso y te felicito por ello porque quiere decir que estás haciendo y buscando cosas y recursos para sobrellevarlo mejor y eso es clave porque va a depender prácticamente de ti. Listo.
Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Si este episodio te fue de utilidad, por favor compártelo con familiares y amigos. Pasa la voz. Hay al menos una persona en tu círculo que está necesitando este tema ahora mismo. Mándalo. Te lo va a agradecer y yo también. Y si estás por YouTube, no olvides darle like, suscribirte y dar clic en la campanita para que te enteres a tiempo de los nuevos episodios. Este espacio es tuyo. Escríbeme con todas tus dudas, así como con tus testimonios. Me encantará leer tus comentarios y responder a tus preguntas. Para contactarme, te invito a visitar mi sitio web jessicajuarez.com. Allí encontrarás el detalle sobre mi formación profesional, mis servicios, redes sociales, medios de contacto y más contenido. Esto fue mi caja de herramientas. Gracias por ser y estar. Te espero la próxima semana. Besitos, chao.